Shalom a todos, sean todos bienvenidos una vez más a este espacio. Quiero que empecemos esta reunión. Ok, amigos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra enseñanza el día de hoy. Veníamos hace 8 días viendo todo el tema. Estamos tratando de la identidad. Estamos retomando la historia del pueblo de Elohim, que es el pueblo de Israel. Les decía que hace 15 días y hace ya 2 semanas venimos con 2 secciones, 2 clases. Estamos viendo la historia del pueblo de Israel, que es el pueblo de Elohim. Y quiero retomar algo que veníamos viendo en la historia. Quiero retomar el tema de la bendición de la primogenitura. ¿Sí? Dice que el tema de la bendición de la primogenitura incluía una doble porción en relación a los otros hermanos y también una posición sacerdotal para conducir a los demás a Elohim, una autoridad real espiritual y una capacidad de profetizar la bendición. Por tanto, vemos que la bendición de la primogenitura incluía unción sacerdotal real, ¿sí? Y profética. Eso era lo que incluía. Doble porción material, y una unción sacerdotal real y profética. Y esto va a ser importante para lo que vamos a ver ahorita más adelantico. A ver, sigamos acá. Veníamos viendo el tema de la vida de José, estuvimos viendo cómo había un paralelo con la vida del Mesías. No nos vamos a detener ahí, sino que vamos a avanzar. Este José que inicialmente era pues un hebreo. Vemos cómo luego, cuando fue vendido por sus hermanos, pues adquiere unas vestiduras y una posición egipcia, pero todo eso iba a estar dentro del propósito del Eterno para poder salvar en su momento, en la hambruna, a su pueblo. Joseph, su nombre hebreo, era el que iba a proveer del pan a la humanidad. Sí, es lo mismo que está haciendo Mashiach ahorita, proveyéndonos de pan a la humanidad. Quiero que vayamos ya al tema a ver, segundo. Quiero que vayamos aquí al tema de la adopción de Jacob a los hijos de Joseph. Joseph va a tener 2 hijos. Él se fue para Egipto, se casó con una mujer hija de un sacerdote egipcio, pero lo que nos muestra, y de acuerdo a las costumbres que podemos analizar en los textos y en el contexto de aquel entonces, vemos que Joseph le coloca nombres hebreos a sus hijos, lo cual nos marca la pauta de que Joseph en ningún momento se convirtió a la religión o a la religión egipcia, ni a la adoración ni a la idolatría. Joseph permaneció andando en los caminos del Creador, a pesar de que estaba en territorio extranjero. Es una muestra de que estando en la diáspora, en la dispersión, se puede seguir siguiendo al Eterno, ¿no? Hay un dicho popular que dice la gente: a donde fueres, haz lo que vieres. Y ese dicho no aplica para nosotros, ¿sí? A donde fueres, aplica lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, lo que dice la Torá. Eso es lo que hay que aplicar. Aquí y en cualquier lugar del mundo, porque pertenecemos al pueblo de Elohim. Entonces vemos cómo Joseph, a pesar de que estuvo allá, se casó con una mujer egipcia. Él siguió como creyente en el Eterno, y seguramente su familia también. O sea, más bien su esposa se convirtió a la creencia de Joseph. Y vemos en Génesis, Bereshit capítulo 41, 51, dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Y volvemos a lo que veníamos viendo en semanas anteriores. Uno lee Manasés y con el significado Manasés, olvidar, en español, y como que no le haya la relación, ¿no? Y dice: y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, ¿qué tiene que ver Manasés con olvidar y Efraín con fructificar? Bueno, cuando nos vamos al idioma hebreo, podemos ver esto sí claramente. Ya había explicado en semanas pasadas que en el idioma hebreo hay raíces,
¿sí? Hay una raíz primaria para las palabras y cuando estas raíces están contenidas en otras palabras, podemos deducir cuál es su significado. En este caso, la raíz primaria es la palabra nasha. Esa palabra nasha, que vemos aquí una letra nun y una shim y una hei, esa palabra nasha es la raíz primaria, es la que significa olvidar, ¿sí? Olvidar, remover, castigar, echar al olvido, hacer olvidar, olvidarse, privar. Y de esa raíz es donde viene el nombre Manashe, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos desde el hebreo, sí podemos encontrar aquí esta raíz, ¿sí? Mire que está la raíz aquí y está la raíz acá, que son las mismas letras, ¿sí? Y cuando digo las mismas letras me refiero a las letricas grandes, que son las consonantes, los punticos son las vocales. Esos no estaban. Entonces, ahí sí podemos relacionar, ok, Menashe con Nasha, claro, me hace olvidar. Por eso vemos aquí, y lo mismo Efraín. Efraín, que viene de la raíz para, cuando ustedes ven esta letrica aquí que se llama P, y si ven un puntico que tiene ahí dentro, se llama Dagesh, cuando no tiene ese puntico se convierte en una F, pero es la misma letra. Entonces esa letra, esa palabra para, esa raíz para que significa llevar fruto, aumentar, crecer, fértil, fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicar, de ahí, de esa raíz, donde va a salir el nombre de Efraín, ¿sí? Y ahí vemos que tiene la misma raíz, que son estas letricas de aquí, ¿sí? Para, y la vemos aquí en el caso de Joseph, Efraín. Y por eso el nombre Efraín, que viene de la palabra fruto, multiplicar, por eso vemos aquí que su significado y lo relacionó con fructificar. Efraín significa fruto, significa llevar fruto. Eso es lo que significa. Efraín, Efrateo, y ese nombre de Efraín, a veces ese nombre es usado para el reino del norte, que eso lo vamos a ver más adelante, al reino del norte se le va a conocer también con ese nombre, Efraín. Entonces, esa palabra, de esa misma raíz, viene la palabra Efraín, la palabra Efrat o la palabra Efrata, ¿sí? Que significa capacidad fructífera, Efrat, otro nombre de Belén. Y bueno, vamos a ver, ahorita nos vamos a encontrar esa palabra Efrateo, Efrata, Efraín y llevar fruto. Por eso aquí en el hebreo sí podemos ver esa relación de los nombres. Uno anteriormente lo leía en español y Efraín, fructificar, ni idea. Pero ya cuando lo vemos desde el texto hebreo, podemos empezar a ver claramente esa relación que tiene. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que estos dos hijos que tiene Joseph, Jacob, al cual el creador le cambió el nombre a Israel, eso lo vimos en la última clase, Israel va a adoptar los hijos de José, o sea, sus nietos, los va a hacer como si fueran hijos suyos. Miremos aquí lo siguiente, la bendición y adopción de Jacob a los hijos de José y también a los 12 hijos que él tenía. En ella observamos claramente la división de la bendición al primogénito, dividida para dos, para Efraín, que es el hijo de José, y para Judá. Vamos a leer estos pasajes, pero aquí los tengo resumidos, simplemente saqué los textos más relevantes y los que vamos a leer aquí. En Génesis 48 dice, entonces se esforzó Israel, o sea Jacob, y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, entonces vemos que estos dos hijos que va a adoptar Jacob fueron tenidos ¿en dónde? En el extranjero. Dice que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a tierra de Egipto, míos son, como Rubén y como Simeón. Aquí en este momento, Jacob está adoptando los hijos de José, que habían nacido ¿en dónde? En la dispersión, en la diáspora. Dice, serán míos. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia.
Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Joseph los colocó para que su papá le diera la bendición al primogénito, que por eso colocó a Manasés en el lado derecho de Jacob, de Israel, para que lo bendijera. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es lo siguiente, dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, es decir, cruzó las manos. La puso sobre Efraín la mano derecha, que era para bendecir al primogénito, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. O sea, Jacob sabía lo que estaba haciendo, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a Joseph, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Es decir, de alguna manera, y Jacob está profetizando sobre ellos, dice que el nombre de él, Israel, que era el nuevo nombre, iba a ser perpetuado en ellos. ¿Y que se iban a qué? A multiplicar. Recuerden que Efraín, ¿qué significa? Fructífero, multiplicación. Hay una traducción o las traducciones hebreas, me llama la atención la Torá Emet, traduce esta misma parte donde dice multiplíquense, la traduce de la siguiente manera, y que proliferen como peces en la tierra. Y ojo, esta no es una traducción cristiana, ni mucho menos, sino una traducción de una Torá hebrea. Estuve revisando varias Torás o varias traducciones desde el hebreo y también tienen esta misma traducción y que proliferen como peces en la tierra. Y aquí lo que llama la atención es lo siguiente. Recuerden que cuando el Mesías, Yeshua, está reclutando, está reclutando a sus discípulos, a sus apóstoles, les dice, vengan conmigo que yo los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Y lo curioso es que Efraín y Manasés habían nacido ¿en dónde? O sea, Efraín y Manasés habían nacido en el exterior. Eran extranjeros, en tierras extrañas. Y esos eran los que iban a multiplicar en tierras extrañas. Y el Mesías viene y le dice a sus apóstoles, en el tiempo del cumplimiento profético, los haré pescadores de hombres. ¿A cuáles peces iban vale la redundancia, a pescar? ¿A qué peces? Bueno, ahí empezamos a conectar que esos peces hace alusión ¿a quién? A la descendencia de Efraín. Dice aquí, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre su cabeza, sobre la cabeza de Efraín, le causó este disgusto. Dice, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. O sea, miren que, y es algo recurrente en la escritura, normalmente nosotros decimos, no, el primogénito es el primer nacido del primer hijo, pero vemos que la bendición muchas veces fue a alguien que no era el primer hijo. ¿Ya? O sea, el primogénito tiene que ver con el primer heredero. No necesariamente ese primer heredero es el primer hijo. Y vemos aquí varios ejemplos. Por ejemplo, Jacob y Esaú, vemos que la bendición de la primogenitura fue para Jacob independientemente de. Aquí en este caso, vemos cómo esa bendición del primogénito se le está dando de los dos hijos de José, se le está dando al segundo hijo. Y esta bendición se la está dando es a Efraín. Dice, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágase Dios como a Efraín y como Manasés, porque Manasés también se iba a multiplicar, sino que más grande iba a ser Efraín. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. O sea que miren que esa bendición
Recuerdan que leímos ahorita que la bendición del primogénito era una doble porción que tenía que ver con la parte económica. Mira, aquí le está dando. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, porque a través de esa, al, al Israel estar bendiciendo a sus hijos, era como estar bendiciendo a José, obviamente. Entonces, a ellos fue que les dio esa parte de la bendición de la doble porción del primogénito. Se la está dando aquí. Aquí lo vemos claramente. Y luego, ya después en Bereshit o Génesis 49:1, ya Israel va a empezar a bendecir a todos los hijos. Y vamos a ver aquí también que a Judá le va a dar también una parte de la bendición del primogénito. Y Judá era el cuarto hijo, no era el primero. Mire lo que dice aquí, aquí también separé unos apartes de esa lectura, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Mire, aquí le está diciendo usted ya no va a ser como el primogénito, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Resulta que Rubén se acostó, tuvo relaciones con la mujer de su padre. Eso está prohibido. Dice, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Por eso fue rechazado. Simeón y Leví son hermanos. Ellos eran los que le seguían a Rubén. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. ¿Qué hicieron ellos? Ellos asesinaron a un poco de hombres de una población llamada Siquem a sangre fría. Dice, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Y luego dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Por qué? Porque de Judá iba a venir ¿quién? El rey de Israel. Iban a venir los reyes. Ahí es donde vemos que por eso de ahí viene Yehoshua, el Mesías, es descendiente de David y luego va a hacer el pacto con David y que por eso iba a perpetuar en él el reinado. Y vemos aquí que de antemano ya está también haciendo, está involucrando eso de alguna manera. Dice, no será quitado el cetro de Judá. ¿Sí? Recuerden que más adelante vamos a ver que David es el rey descendiente de Judá y desde ahí se va a perpetuar el reinado por medio de esa tribu y por eso el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá. Dice, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo, el enviado, una alusión clara al Mesías. Y a él se congregarán ¿quiénes? Los pueblos. ¿En nombre de quién nos estamos congregando? Los pueblos, la multitud de pueblos y naciones, por lo menos acá en Occidente, en el nombre del Mesías de Israel, Yeshua. Dice, rama fructífera es José, y ya vemos que la descendencia de José, Efraín, y lo del significado de los nombres tiene que ver con esto de fructificar. Y mire que habla de pueblos y se van a multiplicar y van a formar pueblos y naciones. Rama fructífera, aquí dice rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Mire que aquí le está hasta de alguna manera recordando todo lo como la vida de lo que le tocó padecer a José, pero él fue fortalecido por las manos del fuerte Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Bueno, ustedes pueden leer ya como tarea, pueden leer todo ese capítulo y todos esos pasajes donde hablan de todo lo que le dijo a los demás hermanos, pero quería resaltar aquí la bendición sobre todo a Judá y a José y a los hijos de José, que es donde están divididas la bendición del primogénito. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre le dijo
al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Entonces vemos aquí cómo esa bendición del primogénito fue dado a Judá en cuanto a la parte de reinado y legislación, y cómo a Joseph y a través de Efraín se le da una doble porción, a José se le da una doble porción de tierra. O sea que la bendición fue dividida entre ellos dos. Aquí ya vamos a llegar a la época de la esclavitud y la liberación. Ya estos descendientes de Jacob, pues van allá, ustedes recuerdan la historia, van y se asientan en territorio egipcio. Joseph los rescata, les da provisión de pan, ellos van a vivir ahí a Egipto, se empiezan a multiplicar, pasan los años hasta que se levanta un faraón que no conoció a Joseph y se preocupa porque los hijos de Israel, estas 12 tribus, se empiezan a multiplicar en gran manera. Entonces tiene miedo de que tomen el control del territorio egipcio y los esclaviza al pueblo de Israel y empieza ese periodo de esclavitud. Y por eso en esos tiempos es cuando va el creador a enviar a un libertador. Y ese libertador, pues todos los conocemos, que se llama Moshe, y lo conocemos como Moisés en español. En Éxodo 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moshe o Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Moisés, ¿qué tiene que ver con las aguas lo saqué? Bueno, vamos a la raíz, aquí lo vamos metiendo un poquito en el hebreo. La palabra, la raíz del nombre Moshe es la palabra Mashá, que significa sacar. Y es aquí donde vemos lo mismo que les decía ahorita, mire. La misma raíz de Mashá, que es sacar, es la misma raíz de Moshe. Las mismas tres letras. Entonces, por eso Moshe significa sacar. Sacar del agua porque la hija de Faraón lo sacó y vamos a ver que el Eterno lo va a llamar posteriormente a Moisés desde la zarza. Todos conocemos esta historia y dice, y he descendido en Éxodo 3 del 6 al 10 le dice, y he descendido, le dice Elohim a Moshe, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Entonces, ahí iba a surgir un libertador. ¿Sí? A través de Moisés, y coloco aquí que es un prototipo del Mesías, porque Moisés fue el hombre al que le fue entregada la Torá, que se la dio al pueblo, fue el hombre que ayudó a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y vemos cómo el Mesías, ¿sí? Viene a enseñarnos cómo guardar la Torá, vemos al Mesías cómo nos libera, ¿sí? También de esta esclavitud del sistema, del pecado y de la muerte, cómo él también nos va a liberar, por eso es un prototipo del Mesías. Hubo una profecía que el Eterno les dice, profeta como Moisés le levantaré de entre los hermanos de su pueblo. Bueno, ese profeta fue el Mesías de Israel. Entonces Moisés es un otro prototipo como lo fue Joseph del Mesías. ¿Y qué va a pasar en ese proceso de liberación? Vamos a verlo acá. En esa liberación van a ocurrir ciertos sucesos que son importantes tocarlos aquí un poquito. En Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Adonai el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo, y algo interesante, ¿a celebrarme qué? Fiesta en el desierto. O sea, una de las razones por las cuales el Eterno le iba a liberar al pueblo era para que le celebraran fiesta. ¿Cuál fiesta? Una fiesta y otras fiestas que él le iba a ordenar al pueblo. Esa fiesta inicial iba a ser lo que se conoce como Pesaj. Y esa fiesta que es una fiesta que todos conocemos, esa fiesta Pesaj, es la que conoce como Pascua. ¿Sí? Yo creo que muchos ya sí están familiarizados con el nombre Pascua. En esa celebración hay una cena de convenio. ¿Sí? Hay un sacrificio de un cordero, se untan los dinteles y hay una cena. En la antigüedad los convenios normalmente
también se sellaban o se cerraban, en ese cierre se incluía una cena. Y llama la atención que cuando viene Yeshua, por ahí en el libro de Revelaciones, un pasaje que todos, yo sé que todos lo conocen aquí, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa cena lo que nos está indicando es una cena de pacto, porque recuerden que el Mesías vino, y eso lo vimos en la lección anterior, él vino a renovar el pacto que ahorita vamos a ver que el pueblo quebrantó, él vino a renovar ese pacto, a refrendarlo, y, y ese pacto, pues en todo este proceso había una cena. Cuando el Mesías, cuando aceptamos al Mesías como el rey de Israel, eh, es cuando el Mesías nos dice, "He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él". Esa cena es una cena de pacto, tú estás entrando en pacto, estás entrando en pacto con el Eterno. Y el Eterno también te está, vamos a ver que el Eterno también te está sacando, como sacó al pueblo. Y precisamente por eso celebras también la fiesta de Pesach o la fiesta de la Pascua. Eso sí creo que todos lo celebramos aquí, ¿no? Ahora, empieza ese proceso de liberación con esa cena de convenio, con esa cena de liberación, que es aquí después de esta cena y después de la muerte del primogénito que pasa por alto. Pesach significa pasar de largo o saltar, que el ángel de la muerte saltó la casa de los hijos de Israel y solamente hizo muerte, creó muerte en los egipcios, haciendo distinción porque los hijos de Israel vivían en medio de los egipcios. Luego vamos a ver el cruce del mar de juncos, que lo traducen como el mar rojo, y es ahí cuando cruzan este mar y que caen las aguas sobre el ejército de Faraón, es apenas hasta ahí cuando tienen realmente una liberación física. Ahí se produce una liberación física porque ya el ejército de Faraón no los puede alcanzar para volverlos a someter, porque recuerden que el Faraón empezó a perseguirlos para volver a someterlos y hacerlos esclavos de nuevo. Faraón se arrepintió de dejarlos ir y se fue tras ellos, o incluso iba a matarlos, pero fue aquí cuando fueron libres físicamente. Pero ¿qué ocurría? El pueblo de Israel, como vivió tantos años ahí en Egipto, pues sus pensamientos y sus creencias también de alguna manera fueron permeados o influenciados. Eso es algo que pasa de manera normal. Se empieza a influenciar y empiezan a cambiar y ellos, si ustedes que han leído las historias, se dan cuenta que el pueblo muchas veces que querían volver a Egipto. Muchas veces anhelaban volver a Egipto. Entonces es ahí cuando llegan al monte Oreb y el Eterno les da una liberación total y es cuando les entrega la Torá. La Torá, que lo estudiamos también en la lección pasada, en palabras del apóstol Shaul, de Pablo, dice la Torá es espiritual, la ley es espiritual. Y esa constitución, esa instrucción del Creador, recuerden que Torá es instrucción, el Eterno le da la instrucción que va a regir al pueblo de Israel para que cambien su manera de pensar, de actuar. La Torá es la que los va a distinguir, es lo que los va a hacer sabios en medio del pueblo. Y aquí estamos repasando la lección anterior. Las demás naciones se iban a maravillar de la sabiduría y entendimiento por toda esa legislación que el pueblo iba a practicar y cómo se iba a legislar esa nación sabia y entendida. Lo iba a distinguir eso. Entonces, es cuando se hace el pacto en Éxodo 24, que ya ustedes saben que no eran solamente dos tablas de piedra. Estas dos tablas de piedra son las tablas del testimonio de que Dios habló con su pueblo y que escribió con su dedo esta base, que es la base de la Constitución. Porque cuando ustedes leen Éxodo 24, y si usted apenas no ha entrado no vio la segunda lección, sino que está entrando aquí, no leyó Éxodo 24, lo invito para que lo lea o para que vea toda la lección 2 o se lea usted Éxodo 24, el capítulo 24, y ahí le va a mostrar cómo fue que hizo el pacto de Dios con el pueblo, que el pueblo se comprometió, dijo Naase Benisma, que significa haremos y obedeceremos cuando Moisés le leyó la Ketubá, ¿sí? El contrato matrimonial, le leyó
el libro del pacto, porque ahí en ese relato vas a ver que Moisés escribió todas las palabras del Creador en un libro que se llama el libro del pacto. El libro del pacto que fue con el cual se hizo el pacto con el Eterno, que el pueblo se comprometió a guardar sus mandamientos y no eran solamente estas dos tablas de piedra, sino era un libro, que es lo que conocemos como la Torá, donde están todas las instrucciones. Y dentro de todas esas instrucciones estaban lo que conocemos como los muadim, que es lo que conoce como citas, fiestas, señal, testimonio, tiempos señalados. Y aquí quiero mostrarles un poquito por qué. Pues uno, porque estamos en temporada de estas citas, estamos en medio de ellas. Y dos, porque más adelante en estas enseñanzas va a haber un módulo que se llama precisamente los Moadim, que son lo que traduce como las citas o las fiestas, y vamos a verlas todas y cada una de ellas para que ustedes las puedan entender. En Levítico 23, quiero mostrarles un poquito. Levítico 23 está, dice, habla Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, ¿las fiestas solemnes de quién? ¿De los judíos? No, las fiestas solemnes del Eterno. Las fiestas, normalmente la gente dice, las fiestas son de los judíos. En ese entonces no habían judíos, o sea, se estaba formando lo que más adelante en algún momento, y que eso lo vamos a ver, se le va a decir judíos, pero aquí no existía. Aquí lo que estaba era ¿qué? El pueblo de Israel. Y las fiestas no son del pueblo de Israel, las fiestas son de Elohim, son del Creador. Por eso él les dice, déjalos ir para que me celebren fiesta. Las fiestas son de él. Que en este momento, que en este tiempo los que las guardan los judíos, eso es otra cosa muy diferente, pero las fiestas son de Dios. Y bueno, más adelante y por allá creo que también vimos en algún momento que llegará un punto donde los seres humanos van a tener que ir a celebrar esas fiestas. Ahora las estamos celebrando de manera espontánea, natural, los que somos del pueblo, pero llegará un momento donde cuando venga el Mesías con vara de hierro, Zacarías 14, van a tener que celebrarlas. Dice, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Serán estas. Esa palabra santas convocaciones es Mikra Kodesh. Mikra, que es lo que se traduce aquí como convocaciones, también significa repaso, ensayo. Y es una sombra profética de lo que ha de venir. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo dice eso es sombra de lo que ha de venir, resulta que Pablo ni siquiera cuando el Mesías estuvo vivo, caminó con él. Pablo se convirtió como 9 años después de que Yeshua muriera. Y cuando él hablaba de que es sombra de lo que ha de venir, se está refiriendo a su segunda venida. Es sombra de lo que ha de venir. Y lo que hacemos aquí es un repaso, un ensayo de lo que va a venir, porque cuando venga el rey, adivinen con qué legislación va a gobernar, con la Torá, y eso, bueno, eso fue tema de lo que vimos la lección anterior. Pero ¿cuáles son las santas convocaciones? Shabbat, el día de reposo, Pascua o Pesach, las primicias, que es, se refiere a los bikurín, las primicias de la resurrección, de las primicias de la cosecha de la cebada, y vemos cómo el Mesías cumplió esta, ¿no? Cumplió Pesaj, fue el sacrificio del cordero. Ahí se habla también de los panes sin levadura. Él era el pan sin levadura, la levadura representaba el pecado, y él fue ese pan sin levadura. Él fue la primicia de los que murieron, el primero en resucitar, es la primicia. La fiesta de las semanas, ¿sí? Que es lo que se conoce como Pentecostés o en hebreo Shavuot, también ya tuvo su cumplimiento profético cuando fue derramado en esta fiesta de las semanas. Lo que hace alusión es a la entrega de la Torá. Y ellos celebraban esto, recordaban cuando el Eterno entregó la Torá, ¿sí? Que es la Torá espiritual, y fue en un contexto de liberación. Bueno, en esa celebración, si usted lee Hechos 2, en esa celebración de la fiesta de las semanas, Pentecostés, si está traducido en la Biblia que usted lee, o Shavuot, si lo tiene en una Biblia hebrea, en esa celebración fue cuando fue derramado el espíritu de la Torá. El espíritu, el Ruach HaKodesh, que ustedes ya saben, que fue dado precisamente para cumplir los mandamientos del Eterno, para escribir la Torá en tu corazón y para darte el dominio propio para guardar la Torá.
Pero tenemos estas otras fiestas que son, o estas otros moadín o citas en las que estamos en este momento. Ahorita, el día lunes en la tarde hasta el martes fue la celebración de las trompetas que anuncia la venida del rey y anuncia el día del juicio. ¿Sí? El Mesías primero vino como un cordero que se iba como un siervo sufriente que iba a sacrificarse para traernos, para redimirnos, para traer liberación y para traer remisión, o sea, perdón de pecados. Eso fue lo que hizo, pero ya después él en su segunda venida va a venir como león y como rey. Y va a venir a hacer juicio y a pagar a cada cual conforme a sus obras. Y eso él no lo ha cumplido. Por eso las fiestas nos muestran estos tiempos, estas fiestas de aquí, lo que es trompetas, que conoce como Yom Teruá, el día de la expiación. Esto fue Yom Teruá, el día de las trompetas, empezó el lunes en la noche. Fue ese día. Y a los 10 días, ¿sí? Miren lo que dice. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y les, el séptimo mes, el primero del mes, tendréis Shabbatón, una conmemoración al son de trompeta. Y dice, a los 10 días del mes séptimo será el día de la expiación. Será este aquí, el día del perdón. Sí, el Mesías representa también ese sacrificio expiatorio, pero ya en el cumplimiento de lo que va a venir, él va a venir ya como rey a hacer juicio, él ya se fue sacrificado. Pero estos días son días de arrepentimiento, estos 10 días de trompetas de expiación, el día donde el pueblo se arrepiente, busca al Creador porque él va a venir como rey a hacer juicio. Y ya luego sigue la fiesta de los tabernáculos, fiesta de la cosecha, donde él va a recoger a su pueblo. ¿Bien? Entonces, todas estas celebraciones que estamos viendo ahí, ¿las mandó quién? El Eterno. ¿A quién? A su pueblo. A su pueblo. Aprovecho de hacer esa cuña porque todo eso lo vamos a estudiar en ese módulo de las Moedín o las fiestas del Eterno. Entonces, para que más adelantico se vayan preparando y podamos entender esto y ya sabemos que eso sí hay que guardarlo, porque precisamente el Mesías está ahí revelado. Les decía yo a ustedes ahorita que cuando el Eterno le entrega la Torá al pueblo, ¿sí? En Éxodo 24, se lee la Ketubá en el contexto hebreo del pueblo de Israel, los matrimonios, el novio hace una Ketubá, que es un contrato matrimonial, se lo lee a la novia y la novia se compromete a cumplir con eso que está estipulado ahí en ese contrato matrimonial. En el momento que ella firma, ¿ya? En el momento que ella firma, sin aún haber consumado, sin haberse consumado la relación, y cuando digo que se consumó la relación es que tuvieron la relación sexual, ¿sí? Que ahí había un pacto, porque precisamente si el hombre no ha tenido relaciones y la mujer no ha tenido relaciones, va a haber sangre en esa relación sexual. Y la sangre es convenio, la sangre es una sangre de pacto. Y ahí el porqué de esa sangre. Entonces, el Eterno le da la Torá al pueblo. Moisés, si lees Éxodo 24, Moisés le lee la que tuvo al pueblo y el pueblo dice, nada, se venís más, haremos y obedeceremos. O sea, el pueblo acepta. Y vemos qué pasó. No se alcanzó a consumar ese matrimonio porque el pueblo hizo un becerro de oro. ¿Sí? Y lo que se dice es que cuando el Eterno le está dando las tablas a Moshe, el pueblo alcanzó a escuchar porque al comienzo lo que dice la tradición es que el pueblo al comienzo, lo que dice la Torah es que el pueblo escuchó la voz del Creador como sonaba pues tan fuerte como truenos y relámpagos, el pueblo escuchó la voz. Se dice que el Creador habló en diferentes idiomas y el pueblo alcanzó a escuchar los dos primeros mandamientos. El segundo mandamiento dice no te harás imágenes. Resulta que después el pueblo le dio miedo y le dice, no, Moisés, sube tú y habla con él y luego tú nos transmites. Por eso luego Moisés baja, les lee, ellos aceptan. Y el punto es que, bueno, en ese proceso ellos hicieron un becerro de oro, por lo cual viene Moisés y les tira las tablas de piedra y les hace un juicio. Y bueno, quebrantaron, invalidaron el pacto. Y por eso vamos a ver en Jeremías 31:31 lo que le dice más adelante el creador al pueblo, que iba a renovar el pacto y eso fue lo que va a ser el Mesías. ¿Sí? Miremoslo aquí. Ahora ya
no sé si alcanzamos ahorita o en la siguiente clase vamos a ver, vamos a entender un poco más esto, porque aquí dice, aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Resulta que vamos adelante, vamos a ver que Israel se va a dividir en dos, en casa de Israel y casa de Judá. Y de aquí es donde va a venir el tema de los judíos, de casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Resulta que cuando se firmaba ese contrato, ya a partir de ese momento eran como si fueran esposos, eran legalmente esposos, pero no legítimamente. Legalmente porque ya se había firmado un acta, pero legítimamente no porque pues no se consumaba la relación. Por eso ven ustedes en la historia de Joseph y María y Miriam, o José y María, cuando resulta ya embarazada del espíritu del creador, que ellos ya habían firmado esa ketubá, ese contrato matrimonial ya lo habían firmado. Y cuando se hacía eso, el novio, el esposo, se iba a preparar un lugar para llevar a su novia, para ahí sí consumar ese matrimonio teniendo su relación, la relación sexual. Y en ese ir de José a preparar ese lugar, y mientras tanto María se iba preparando con una haya, que alguien que la instruía en las cosas de cómo le gustaban a José, en ese proceso es cuando ella queda embarazada y José ni siquiera la había tocado. Entonces, legalmente ya estaban casados, pero no se había consumado el matrimonio. Por eso José, ¿cómo así que está embarazado y yo ni siquiera la he tocado? Y por eso le tiene que aparecer el ángel y decirle, no temas tomar a María por tu esposa, porque lo que en ella hay del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo es. Y por eso él finalmente acepta y luego, pues ya después de que ella tiene al Mesías, pues tiene su relación con su esposo y tienen más hijos. Entonces, eso es lo que está pasando aquí, que no se había consumado el matrimonio, eso fue lo que pasó allá en el monte Oreb, cuando le entrega la Torá. El pueblo se empezó a adorar un becerro de oro y para el Eterno eso fue pecado, fue un acto de fornicación, de adulterio. Y por eso él dice aquí, no como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos. Por eso dice eso, porque ya ellos habían dicho, nace Ben Ismael, ya ellos habían aceptado y que lo quebrantaron. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Adonai, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Esto más adelante también lo vamos a mirar un poco más, pero eso fue lo que ocurrió aquí. En este contexto, la que tú vas, el contrato matrimonial, el pueblo lo quebrantó y eso lo seguiremos viendo más adelante. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Cuando el pueblo de Israel, normalmente nosotros pensamos, salió el pueblo de Israel y siempre pensamos que fueron 12 tribus las que salieron, pero es lo que hemos venido viendo. ¿Cuántas tribus estaban presentes cuando Adonai entregó la Torá a Moisés para que fuese la constitución que regiría la nación de Israel? Bueno, la respuesta es las 12 tribus que llevan los nombres de los hijos de Israel, que era Jacob, que ya los vimos, más una numerosa cantidad de gente extranjera de diferentes nacionalidades, incluidos egipcios, que al parecer sumaban, de acuerdo a algunos comentaristas, alrededor de 1 millón de personas. Estos evidentemente eran paganos, pues lo decimos así, en este momento eran goim, eran gentiles, ¿sí? Eran paganos que obviamente adoraban otros dioses, eran paganos que al reconocer que el Elohim de Israel era el verdadero, decidieron convertirse. Y Adonai les da una ley a estos extranjeros para poder celebrar la fiesta de Pesach. Y es que debían como uno de la nación de Israel, debían hacerse uno, deben hacerse como uno de la nación de Israel, es decir, pasarían a formar parte de una de las 12 tribus y el requerimiento legal era la circuncisión. Entonces vemos en el relato, y ya lo vamos a leer, que no solamente estaban las 12 tribus de Israel. Uno ve la película que pasan en estas temporadas y sí, el pueblo de Israel, pero ahí con ellos salieron una multitud de gentiles, de gente que no era descendiente de los hijos de Jacob, de Israel, y salieron ahí con ellos. Como el Eterno envió juicios a los dioses de Egipto y ellos vieron
de primera mano, fueron testigos de todo lo que el Eterno hizo, de cómo venció a todos estos dioses egipcios, pues ellos no fueron bobos. Estos extranjeros se convirtieron y empezaron a creer y a depositar su emuná en el Dios de Israel, en el Elohim de Israel. Y se fueron con el pueblo, salieron con ellos. Y el Eterno les había dicho, deja ir al pueblo a que me celebren fiesta. Y esa celebración de esa fiesta pues tenía un sacrificio de un cordero y el Eterno empieza a establecer sus leyes dentro de esa Torá y les dice que si los extranjeros quieren celebrar Pesaj, deben hacerse como uno de ellos, como uno de los de las 12 tribus. Y el requerimiento legal era la circuncisión para formar parte. Es decir, finalmente, también en ese cumplimiento profético, Israel estaba compuesto también por gente extranjera que se iba a adherir a la nación. Leamos un poco aquí en Éxodo 12. Vamos a leerlo aquí en Éxodo 12. Y lo vamos a leer para que usted vea que no es que Javier me dijo, ¿no? Sino que es que usted lo leyó. Usted tuvo la oportunidad de leerlo. Éxodo 12, 37 al 51. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños y las mujeres. O sea que multiplique eso mínimo por 3. Que tuvieran de un hijo y una esposa, multiplíquelo por 3. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. O sea, aquí está. Grande multitud de toda clase de gentes. ¿Lo dice Javier? No, lo dice la escritura. Que cuando el pueblo de Israel salió, había multitud de gentes de otras naciones, que no eran de las 12 tribus. Dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Adonai salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Adonai, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Adonai todos los hijos de Israel en sus generaciones. O sea, ¿durante cuánto tiempo deben de guardarla? Por todas las generaciones. Por eso hasta el día de hoy la celebramos. Y Adonai dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Desde que lo hubieres circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, mire, algún extranjero quiere morar contigo y quisiere celebrar la Pascua, para Adonai, séale circuncidado todo varón. Y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Miren, pues obviamente aquí el tema no vamos a ponernos a hablar de la circuncisión, pero ¿ustedes creen que esos, o sea, nosotros nos han dicho que las típicas frases, ¿no? En el Antiguo Testamento es la circuncisión física, en el Nuevo Testamento es la circuncisión espiritual, ¿no? Eso es lo que normalmente dicen. Pues cuando estudiamos la Torah, y eso también es un tema que es un tema de una lección que en algún momento vamos a ver, que es el tema de la circuncisión, en la Torá, o lo que la gente dice Antiguo Testamento, que ya vemos que es un error, estaban las dos circuncisiones, la circuncisión del corazón y la física, y la más importante era la del corazón. Siempre ha sido esa. ¿Ah? Entonces aquí ustedes creen, y esa circuncisión del corazón es precisamente quitar ese prepucio, el prepucio que representa aquello que obstruye y que no me deja oír la palabra del Creador y creerle. Estos egipcios que salieron con el pueblo fueron circuncidados del corazón, porque si no, ¿por qué se querían ir con el Dios de Israel y con el pueblo? Estaban circuncidados del corazón, efectivamente. Por eso seguían al Dios de Israel, lo siguieron, se fueron detrás de él y del pueblo. Pero él les dice, si quieren celebrar Pesaj, deben hacerse como uno de nosotros y hacerse la circuncisión. O sea que, aparte de la circuncisión del corazón, debían hacerse la circuncisión física. Dice, la misma, ojo, la misma ley será para el natural como para el extranjero que habitara entre vosotros.
La misma ley, no es que hay una ley para los de Israel y otra ley para los gentiles que son los que no son de Israel, no. La misma ley para el natural y la misma ley para el extranjero. ¿Sí? Si usted se va a vivir a una nación, hay diferentes tipos de documentos, ¿no? Si usted quiere, si usted quiere ser, tener la nacionalidad, o sea, mientras usted sea un visitante que está ahí por estudio o está temporal, usted es un extranjero de un tipo en el cual usted tiene deberes, pero hay muchos derechos que no tiene. Pero ya cuando usted se nacionaliza, ya usted tiene los mismos deberes y los mismos derechos que tienen los demás. O sea, usted ya es un nacionalizado de ese país donde usted está, ¿sí? Y por ejemplo, si colocamos el ejemplo con Estados Unidos, que todo el mundo mantiene con el sueño americano, usted cuando llega allá y tiene visa de estudiante o algo, tiene muchos deberes, pero no tiene muchos derechos. Pero cuando ya usted es de nacionalidad americana, usted es americano colombiano, ¿sí? Americano colombiano, independientemente que si usted sea de acá. Y cuando ya usted es nacionalizado allá, usted tiene los mismos deberes y los mismos derechos que una persona que nació allá. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿ya? Si usted quiere tener acceso a todos los derechos y a todo, pues tiene que hacerse como uno del pueblo. Y eso es lo que está pasando con nuevos extranjeros, que no iban a estar ahí temporales, sino que iban a quedar a establecerse ahí con ellos. Bueno, tenían que entrar en el pacto también. Y por eso la misma ley para el natural y para el extranjero, para los gentiles. Esto aquí extranjeros gentiles. La misma ley para el israelita y para el gentil. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Adonai a Moisés y Aarón, y así lo hicieron. Y aquel mismo día sacó Adonai a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Sigamos acá. Vamos a confrontar esto con Ezequiel 47 del 13 al 14. Vamos a leer del 13 al 14, ahí me dice otro texto, que es el 14 y del 21 al 23. Dice lo siguiente, el 13 y el 14, así ha dicho Adonai, ya cuando, mire, cuando van a repartir la tierra, así ha dicho Adonai el Señor, estos son los límites en que permitiréis, en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá dos partes, mire, ahí ratifica lo que estamos hablando de la bendición del primogénito, doble porción, aquí está. Tendrá dos partes, y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y el otro, y ahí más adelantico en el versículo 21 al 23, pues no vamos a leer todo ello. El 21 al 23 dice, repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echaré en suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Adonai el Señor. Es decir, que estos extranjeros se iban a convertir, estos gentiles se iban a convertir a Israel. ¿Por qué? Porque ya lo leímos allá. Si querían participar de todo, bueno, debían hacerse la circuncisión, o sea, iban a ser, estos extranjeros iban a formar parte del pueblo de Israel. Es decir, Israel está conformada por las 12 tribus y hijos extranjeros, que fue lo que hizo Jacob con Efraín y Manasés. El que hizo unos hijos que nacieron en el extranjero, los adoptó como hijos suyos y entraron a formar parte de la nación de Israel. Mire que todo esto que está ocurriendo ahí es profético. Todo esto que está ocurriendo es profético. Esos extranjeros representaban precisamente a Efraín y Manasés, que iban a entrar a formar parte del pueblo con las otras 12, con los otros dos hermanos, los hijos de Jacob. Entonces, para que ustedes vayan haciendo las respectivas conexiones. Ahora, estos extranjeros convertidos debían guardar la misma Torá, que lo leímos en el mismo, en el versículo 49 de Éxodo 12.
La misma Torá será para el natural y para el gentil, le damos a este extranjero para el gentil que habitar entre vosotros. Ahora, y quiero cerrar con esto el día de hoy. Es aquí en este contexto de liberación del pueblo de Israel donde se va a pronunciar o se va a mencionar o se va a hacer la primera mención a la palabra iglesia. Israel es la iglesia de Adonai. Eso está en Deuteronomio 9, versículo 10, que es donde hace la primera mención. Vamos a buscarlo. Deuteronomio 9:10 dice, y me vio, vamos a marcarlo aquí, y me vio Adonai las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Adonai en el monte, de en medio del fuego, el día de la iglesia o asamblea o congregación. Si nosotros vamos acá a ver la palabra que aparece en el idioma hebreo, esa palabra asamblea, denme un segundito que reaccione el software, que es muy pesado, y entonces de pronto demora un poquito en reaccionar. Si usted de pronto lo está viendo en un celular, no lo va a ver, pero si lo está viendo en el computador, sí va a alcanzar a verlo. Sí, mire lo que dice arriba. La palabra es la palabra cajal, que significa asamblea, compañía, congregación. Si leemos acá abajo donde dice strong, en la parte donde están las letras en rojo, asamblea, concurrencia, congregación, ¿sí? Eso es lo que significa reunión, pero resulta que esa palabra cajal, que en hebreo es la misma palabra o es en el idioma griego, es lo que se traduce como eclesía, ¿sí? Cajal, que es esa asamblea, en el siglo, bueno, en el siglo 3 antes del Mesías, ¿sí? Se va a hacer la primera traducción de la escritura, de los escritos anteriores, o sea, Torá y inicialmente la Torá. Fue lo que se tradujo primero en la famosa traducción que se conoce como la Septuaginta, ¿sí? Que un griego que se volvió emperador de Egipto, pues el imperio griego empieza a dominar todo el territorio y domina también al pueblo egipcio, y un rey que tuvieron ahí, que era griego pero reinaba Egipto, Ptolomeo II, manda hacer una traducción de los escritos hebreos, la traducción de la Torá. La traducen al griego para tenerla en la biblioteca de Alejandría, la famosa biblioteca de Alejandría. Y en esa traducción, primera traducción al griego, siglo III antes del Mesías, en el griego esa palabra cajal, aparece ahí la palabra eclesía, que es lo que después se va a traducir como iglesia, ¿sí? Esa palabra eclesía griega está compuesta por dos palabritas que es ek, ¿sí? Que es fuera, y kaleo, que es llamar. Eclesía, ¿qué significa? Llamar fuera, llamar afuera, ¿sí? Y cuando buscamos, vamos a buscarlo aquí para que ustedes lo vean directamente. Aquí, miremoslo aquí, si alcanzan a ver aquí, interlineal griego-español de la versión Septuaginta del Antiguo Pacto. Entonces, cuando yo le doy ahí, me aparece pues Deuteronomio 10 y en la última palabra, que es la palabra asamblea, lo vamos a ver aquí, es la palabra eclesía, ¿sí? Y si nos ponemos a leer ahí, vamos a abrir voy a darle aquí para que, es que aquí no me deja mirar le da por molestar en el momento, en el peor momento. Ahí donde dice Trial Definition, mire que dice aquí una reunión de ciudadanos llamados fuera de sus casas en algún lugar público. Pues, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué es llamado así? Porque ¿qué fue lo que hizo el Eterno? ¿Recuerdan cuando leímos qué significa Moshe? Sacar. Sacar, ¿qué fue lo que vino a ver Moshe? Sacar afuera al desierto al pueblo de Israel. Eclesias, los llamados afuera, los sacados afuera. Eso es lo que es el pueblo de Israel. Y eso es lo mismo que somos nosotros cuando creemos en Mashiach, que es lo que hace el Eterno. Sacarnos afuera, ¿sí? Apartarnos del mundo. Nos aparta, nos saca. ¿Para qué? Para que, como el pueblo, para que le celebremos fiesta. Nuestro Egipto es el mundo es el sistema idólatra,
que legaliza en contra de los mandamientos del Creador, en idolatría, en paganismo, y el Eterno nos llama y nos saca afuera. Entonces, mire que no, la iglesia no empezó en Hechos 2, la iglesia empezó aquí con el pueblo de Israel. Israel es la iglesia del Creador. El nombre de la iglesia es Israel. Y si ustedes leen ahí abajo, mire que dice por ahí ahí dice 1A, 1B. En el 1B dice Asamblea de Israelitas. Y si leemos en el 1D1, dice una asamblea de cristianos reunidos para un culto, una reunión religiosa. Pues en esa época no habían cristianos, no había ni el Mesías. ¿Sí? Lo que pasa es que ya en siglos posteriores, los textos sufren un proceso de desjudaización y entonces empiezan a colocarle, o de la connotación de iglesia, a colocársela exclusivamente a los cristianos. Pero iglesia era una reunión de cualquier tipo. La palabra eclesia es una reunión de cualquier tipo. En este caso, pues la palabra cajal, la traducción al griego, pues la palabra más cercana era eclesía. Pero si lo analizamos desde el griego, mire que tiene que ver con lo que está sucediendo aquí, que es llamar fuera, y eso fue lo que hizo el Eterno con el pueblo, los llamó afuera. Así que es aquí donde se utiliza esa primera palabra, iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Adonai? La iglesia es Israel. Obviamente vamos a seguir avanzando en el tema y hasta llegar a la época del Mesías y vamos a ir conectando todo esto que estamos hablando aquí. Así que los invito a que no se pierdan ninguna de las clases y si se la pierden, bueno, cuando lo editemos y lo subamos a YouTube, ahí se van a poder desatrasar. Y vamos a darle gracias al Creador. Padre amado, te damos gracias por este espacio que nos has regalado. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Toda la gloria sea para ti, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú siempre disponiendo nuestro corazón y nuestra mente. Sabemos que aquí muchas veces vamos a ser confrontados con tu palabra, con nuestro sistema de creencias, pero nosotros tenemos un corazón dispuesto a seguirte a ti, no a una denominación, a una religión, a un hombre, sino tu palabra, Padre. Permítenos que podamos de verdad discernir lo que estamos aprendiendo, que nos permitas entender y profundizar cada vez más en tu palabra, porque es ella la que nos da vida, la que nos transforma, la que nos renueva y la que nos hace una nueva creación, Padre. Te alabamos y te exaltamos y te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza y te pedimos que este resto de día de Shabbat sea de bendición para nosotros y para nuestras familias. Yo te pido que por favor bendigas a mis hermanos, a todos los que están aquí reunidos y a sus familias y que seas tú teniendo misericordia de ellos, Padre. Escucha nuestras súplicas, nuestras oraciones y permítenos que no nos apartemos de ti ni a diestra ni a siniestra. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Yehoshua el Mesías. Amén y amén.